Leo lo siguiente. Chevron le dará cash adelantado a Maduro. La semana pasada el régimen de Maduro llegó a un convenio con la compañía estadounidense para que asuma el control de la producción y exportación de sus empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela, Petroboscan, Petropiar, Petroindependiente y Petroindependencia. Lo acordado con Chevron deja el camino abierto para que las empresas no estadounidenses puedan regresar a Venezuela a iniciar sus negocios. ¿Qué es lo que está planteado entonces? ¿Qué es lo que puede ocurrir? El artículo lo firma Antonio de la Cruz. Vamos a Washington para conversar con él. Antonio es el director ejecutivo de Inter-American Trends. Antonio, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer siempre, César, estar en tu programa y con tu audiencia. ¿Qué implica ese acuerdo firmado entre Chevron y el gobierno de Maduro? El acuerdo lo que implica básicamente, César, es que, como lo señalaste, Chevron deja abierto para que las empresas no estadounidenses regresen a Venezuela a volver a hacer sus negocios. Entonces, en ese sentido, vamos a ver una actividad en el sector petrolero en Venezuela que va a ir incrementando su producción de petróleo. También eso implica que le da cash a Maduro. ¿En qué sentido? En que en la misma propuesta ellos están pidiendo el 50% adelantado. O sea, yo te dejo operar, te dejo exportar, te dejo cobrar, pero me das el 50%, cosa que hoy, con los envíos que estaba enviando a China, no lo estaba logrando, más bien tenía pagos a 60 días. A veces hubo hasta un momento en que no recibieron los pagos y se hicieron, tú sabes lo que pasa, que, bueno, ha habido problemas y se le ha complicado. A la vez, le permite en esta, como las no estadounidenses, ahí podemos poner Eni y Repsol, que ya una autorización para levantar crudo, es lo que Maduro planteó recientemente. Ya no me interesa que lo cambiemos por deuda, que fue básicamente, sino que lo quiero cambiar por combustible. ¿Por qué? Porque las refinerías nuestras no están generando el combustible suficiente, entonces por lo tanto también le permite recibir combustible para poderlo mandar a Cuba, que hay una gran necesidad de eso, y poderle también entregárselo a las, ¿cómo se llama?, a los petrocaribeños, a los países. Entonces hay también otra solución que le permite. Ahora, ¿de cuánto dinero estamos hablando aproximadamente, Antonio, que se recibiría en ese 50% de adelanto? Es un cálculo rápido que podamos hacer. Estamos viendo ahorita, sin meter todo el volumen de exportación, sino solamente los campos de Boscan y de Petropiar, donde están el petróleo sintético y el petróleo pesado. Estamos hablando más o menos de unos 150.000 barriles día. Cuando multiplicamos eso por el valor del precio del crudo venezolano, para tomar una referencia, unos $80, y lo llevamos mensual, eso estamos hablando, la mitad de eso de entrega inmediata son 180 millones de dólares. ¿Ok? ¿Pero qué gana Chevron? Chevron tendría el crudo Boscan, que lo utilizaría para procesarlo aquí en su planta de Pascagoula, que es ideal, fue diseñada para ella. Recordemos que Chevron tiene ese campo más de 100 años. Y lo requiere para el plan de infraestructura del presidente Joe Biden, que es muy importante, que tiene mucho dinero. Y también anda buscando, y por eso te dije, vamos a poner nada más lo de Petropiar y Petroboscan, convertirse en el comercializador del petróleo venezolano para refinerías del Golfo. Aquí, si recordamos, cuando retiran a Rusia, Rusia estaba enviando aquí a más o menos unos 200.000 barriles de crudo ruso diario. Entonces, yo creo que también hay una posibilidad de esos 550.000 barriles, 600.000 barriles, pongamos que aumente un poco la producción con Chevron inicialmente, de eso colocar aquí alrededor de unos 200, 300.000 barriles, también es una parte importante para Chevron. ¿Cómo funciona esta jugada a tres bandas? Porque cuando se autoriza por parte de la administración Biden a Chevron, se autoriza a Chevron, no a otras empresas estadounidenses y menos a empresas extranjeras, en este caso la Repsol y Eni. ¿Cómo funciona esa
esa jugada tan particular? Al autorizar el Tesoro, a través de una licencia, por supuesto, tienen que entregarle al Tesoro una licencia para que pueda cambiar, porque ahorita el Chevron en Venezuela es actividades de mantenimiento para asegurar sus instalaciones. Entonces, ¿qué ocurre? El obligar a las extranjeras, que no son estadounidenses, que es básicamente lo que sanciona la licencia, en las otras es ¿por qué las otras no pueden entrar en Venezuela? Porque el petróleo está cotizado en dólares y se paga en dólares. Entonces, al usar el sistema dólar, que es dueño de los Estados Unidos, es de la Fed, entonces allí es donde entran castigados por la licencia. Entonces ellos no es que no podían entrar en Venezuela, sino que no podían usar el sistema y por lo tanto, por consecuencia, no podían operar en Venezuela. Eso es básicamente lo que ocurre con las no estadounidenses, porque la licencia es básicamente para empresas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses. Entonces, que castiga en ese sentido, que no puede entrar en las sanciones secundarias. ¿Qué ocurre? Que al autorizar a Chevron cuesta mucho no decirle a las otras que no, o sea, cómo lo sanciona. Entonces es básicamente una jugada de que como se está buscando maximizar la oferta del crudo en el mundo para poder bajar el precio del petróleo, que está afectando mucho actualmente a los precios de la gasolina en Estados Unidos, entonces se buscaría ahora el objetivo de que se pueda en Venezuela, a través de estas empresas, poder aumentar esa capacidad de producción, por lo tanto, exportación de crudo venezolano. A ver, ¿cuánto sería el incremento y ese incremento de qué manera incidiría, por ejemplo, en los precios de la gasolina en Estados Unidos? Precios que, todo hay que decirlo, han venido bajando de una manera consistente en el último mes. Totalmente. ¿Qué ocurre? Veamos por qué ha ido disminuyendo. Primero, porque los países productores de la OPEP acordaron colocar 100.000 barriles adicionales de los 460.000 que habían acordado para aumentar su producción y poder ir subiéndolo este mes. Entonces ahí tienes un volumen. Tenemos 1 millón de barriles diarios que se sacaron de la reserva, que ya se ve el efecto en el mercado. Tenemos Libia, que logró recuperar, pasó de 700.000 barriles a más o menos 1.200.000. Tenemos que se dice que estamos cerca ya de llegar al acuerdo de los Estados Unidos con Irán, y eso colocaría en el mercado alrededor también más o menos unos 700.000 barriles adicionales, porque Irán entraría a producir al quitarle las sanciones en los Estados Unidos que tiene sobre ella. Entonces, cuando vemos que Venezuela puede también incorporar no tantos barriles tan rápido como lo que estamos hablando, pero sí en unos 8 o 9 meses, porque Chevron, el plan de Chevron básicamente es decir que en Petroboscán, que hoy se está más o menos produciendo unos 60.000 barriles día, podíamos llegar a unos 100.000 a la vuelta de unos 6 meses, porque Chevron sigue en Venezuela y él sabe dónde están los cuellos de botella de la producción y ellos podrían resolver eso muy rápido. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César, por la entrevista. Un placer. Antonio de la Cruz es el director de Inter-American Trends en la ciudad de Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.